Este video está en español, pero puedes activar los subtítulos si los necesitas. Hola a todos, mi nombre es Martín de Spanish Boost Gaming, un canal para aprender español con input comprensible. Juego videojuegos, hablo lento y explico el contexto y las palabras. Entonces, una pregunta que recibo mucho es, Martín, ¿es posible aprender español o practicar o mejorarlo con videojuegos? Sí. Muchas personas aprenden utilizando la inmersión, básicamente mirando mucho contenido o consumiendo mucho contenido en un idioma, replicando cómo los bebés, los niños aprenden y usan libros, películas, series, música y los videojuegos también son una forma de input, una forma de multimedia que, en mi opinión, es la más completa de todas. Voy a explicar esto con más profundidad en un momento. Aquí tenés los momentos del video en la descripción también. Yo soy el rey maestro de los nerds, ¿ok? Yo tengo mucha experiencia en este tópico, entonces, bueno, este video es para todo el mundo. Si sabes de videojuegos, si no sabes, para tu hijo, para tu padre, para tu abuelo, para todos. Es la guía definitiva, ¿ok? Entonces, amigos, ¿es posible aprender con videojuegos? Sí. ¿Es necesario ser experto, ser un generación Z, decir 6-7 para aprender español? No. ¿Ok? Miren esta imagen. Probablemente están pensando, ¿qué es esta imagen? Esos son mis padres. Mis padres, cuando les mostré la Nintendo Switch que tengo, y estuvieron, pueden ver aquí, hasta las 2 de la mañana jugando Nintendo. Porque Nintendo Switch tiene la posibilidad de jugar juegos retro. Mis padres no juegan juegos actuales, pero les gustaban mucho los juegos retro y estuvieron toda la noche jugando. Y la razón que mis padres no juegan videojuegos ahora es porque piensan que son muy complicados. Porque si ves un video de el Call of Duty, por ejemplo, o el Fortnite, podés pensar que, esto es probablemente muy complicado de hacer, muy complejo de entender. Y en realidad, estos juegos, o la mayoría de juegos que conocemos, no representan el total de los videojuegos, ¿ok? Hay juegos de todo tipo. Existen juegos con gráficos excelentes, juegos que son píxeles, literalmente, juegos con estética cyberpunk, juegos con estética de Disney, juegos con muy oscuros, juegos super cozy. Hay juegos de construir, de crear, juegos de Lego que son increíbles y son fáciles, juegos de gestión, de crear ciudades, aventuras, juegos que son literalmente una película donde
no hay gameplay casi. Solo tenés que presionar un botón para elegir un diálogo, elegir una decisión u otra. Juegos de granjas, juegos donde podés hacer lo que quieras prácticamente. De todo tipo. Literalmente existe un juego o muchos juegos ideales para vos, no importa la persona que seas. En esta industria, lo que más existe es la demanda, ¿ok? Conozco mucha gente que quería leer en español, pero no le gustan los libros hasta que comenzaron a usar cómics o mangas y leyeron un montón en español. Esto es lo mismo. Cuando encuentres el juego que te atrape, que te guste cómo se ve, que sea fácil o entretenido para vos, para jugar y que conecte con vos, no va a haber marcha atrás. Y como mencioné antes, los juegos son un medio muy completo, porque los juegos, la mayoría de ellos son como una película donde además de contar una historia, de presentar personajes, presentar problemas, tienen el componente de la interacción, donde físicamente tenés que estar para que la historia exista, ¿ok? La historia no existe, no avanza si no aportás tu parte, si no vas a este lugar, si no tomás este objeto, si no hablas con este personaje. Y eso agrega mucho, pero mucho valor a la comprensión. Es literalmente input comprensible. Y ese factor, junto con el factor de la repetición, muchos juegos basan su gameplay, su juego en la repetición de tareas. En un juego como Stardew Valley, donde tenés una granja, todos los días vas a ir a regar tus plantas, cosechar tomates y robarle los huevos a las gallinas. Todos los días te vas a despertar y lo primero que vas a hacer es salir a regar o celebrar porque está lloviendo y no necesitas regar. Y esta repetición también va a ayudar a que tu cerebro absorba los conceptos, las frases, las palabras, el vocabulario, etc. Los libros desarrollan una capacidad de leer e interpretar e imaginar las palabras increíbles. Las series y las películas agregan el componente visual que te da contexto o te ayuda a entender mejor la conexión entre las palabras y lo que dicen. Y los videojuegos es una combinación de todo. Vas a necesitar leer, vas a escuchar, vas a interactuar, etc. Y ahora lo importante. ¿Funcionan todos los juegos para aprender español? No. Podría decir que sí, porque técnicamente si lo intentan... En realidad, yo pienso que no necesariamente, o no. Porque la realidad es que no todos los juegos están en español. Entonces, sería muy complicado aprender español con un juego en inglés.
muy complicado, ¿ok? Pero bueno, es lo mismo con las películas y los libros, etc. Muchas películas tienen el problema que están en inglés, pero tienen subtítulos en español. Otras pelis están dobladas directamente al español. Con los videojuegos es similar. Muchos videojuegos están doblados al español, pero no todos. La parte buena es que muchos videojuegos directamente no tienen voz. Directamente es texto, leer texto. No existe diálogos de voz, ¿ok? Lo que dicen los personajes está escrito, ¿ok? Entonces, eso es conveniente. En realidad, lo es porque es como leer un cómic en movimiento, más o menos. En mi canal uso principalmente videojuegos con doblaje en español o sin audio, sin voces, para que lo que escuches sea 100% español, ¿ok? Para encontrar juegos con voces en español, les voy a dar estas dos páginas que tienen literalmente una lista con juegos que tienen voces en español. De nuevo, hay juegos de todo tipo. Muchos juegos no necesitan voz. Por ejemplo, los Sims no necesitan voz. Un juego de crear ciudades como el Cities Skylines no necesita voz, ¿ok? Pero si te gusta disfrutar de los juegos como películas, aquí tienes los links que te van a permitir encontrar mejor o filtrar mejor. Aún así, las plataformas como Steam, como PlayStation, tienen una parte donde te dicen si el juego está o no está en español. Entonces, vas a poder encontrar de todas formas. ¿Qué necesito para jugar un videojuego, Martín? Primero, una plataforma para jugar videojuegos. ¿Qué es una plataforma para jugar videojuegos? Por ejemplo, esto. Por ejemplo, esto. Una PC, una computadora. Pero esto también es una forma de jugar videojuegos. No lo olviden. Técnicamente podés jugar a un videojuego en un test de embarazo, la verdad. Pero, en resumen, siendo objetivos y realistas, podés jugar videojuegos en cualquier plataforma o en plataformas que todos tenemos, como un celular, una computadora, una televisión o literalmente una consola de videojuegos. Que, por cierto, yo tengo la PlayStation 5, pero la 4, la 3, la 2, la 1, cualquiera funciona, ¿ok? Y cualquiera tiene juegos que te van a servir. Paso 2. Encontrar un juego en la plataforma que te gusta o que vas a usar. Recomiendo, primero y principal, buscar. ¿Ok? Siempre las personas dicen que no hay que juzgar a un libro por su portada. Excepto los videojuegos. Los videojuegos y los videos de YouTube los tenés que juzgar por su portada. Siempre. Porque a veces es una imagen increíble
de un juego que parece espectacular y resulta un juego de póker o con microtransacciones. Eso es otra cosa. Muchos juegos son muy depredadores de dinero y están hechos para robarte dinero. Pero los juegos de verdad no. ¿Ok? Son experiencias que son completas y que podés comenzar y terminar solo pagando una vez, y muchos casos son juegos que podés jugar gratis o podés conseguir gratis de formas tal vez no muy éticas, pero que es posible. No quiero decir que yo lo hice. No quiero decir que yo lo hice más de una vez. Pero se puede hacer. ¿Y cómo inicia esta búsqueda, esta investigación? Bueno, conmigo, amigos, les voy a dar recomendaciones personales, ¿ok? De diferentes juegos, diferentes géneros que básicamente van a poder anotar o descubrir, y que, como voy a nombrar diferentes géneros, diferentes tipos de juego, algo te va a gustar y algo te va a llamar la atención. La mejor parte de iniciar en el gaming o de usar gaming para aprender es descubrir, ¿ok? Abrí tu mente. Abrí tu mente y vamos a descubrir juntos. Hay muchas experiencias y muchas cosas que podés descubrir y que te están esperando, ¿ok? Vamos juntos. Estos son juegos que recomiendo para aprender español. Juegos película. Estos son juegos literalmente que son como una película. No tienen gameplay literal. Tal vez algunos quick time events de tocar un botón o mover el analógico, pero en general son ver, tomar decisiones como, no sé, decirle hola a este personaje o matarlo. Y la historia cambia con las decisiones. Tenemos Detroit Become Human, Beyond Two Souls, Heavy Rain. Lo estoy pronunciando como pronunciamos en español, ¿ok? No se rían de mí, no me hagan bullying, ¿ok? Until Dawn y The Dark Pictures. Estos son juegos y The Dark Pictures son varios juegos diferentes. Es una saga. Está Man of Medan, está Little Hope, etcétera, etcétera. Juegos de decisiones. Until Dawn y Dark Pictures son de terror, ¿ok? Y Beyond, Detroit y Heavy Rain son dramáticos. Mi favorito es probablemente Detroit. Algunos no son increíbles, como The Dark Pictures. No son juegos con historias increíbles, ¿ok? No son las mejores historias, pero estamos acá para aprender, ¿ok? También The Quarry está en español. Estos están 100% en español, con voces en español también. Y The Quarry también, pero hermano, es terrible The Quarry. Yo no lo completé
porque me dio mucho cringe, honestamente. ¿Conoces Eneba? Eneba es un marketplace de videojuegos con más de 30.000 productos digitales. Eneba ofrece las mejores ofertas del mercado tanto en videojuegos nuevos como videojuegos antiguos. Eneba tiene soporte 24/7 para ayudarte con cada parte de tu compra. Podés comprar claves para todo el mundo. Por ejemplo, yo a mi moderadora de Discord le regalé The Alters porque es un juegazo. Lo recomiendo mucho. Eneba patrocina este video. Los invito a chequear los links de la descripción para aprender más sobre... No recuerdo cómo se llama esta plataforma. ¿Tarko? ¿Lo recordás? No me acuerdo. No me acuerdo. Bueno. Eneba. Juegos dúo. Juegos en español si tu novio, novia, hermano, hermana, primo, abuelo, tío aprende español o juega con vos. Split Fiction and It Takes Two. Split Fiction e It Takes Two. Hay más juegos dúo, pero no están en español. Estos dos están en español, tienen voces en español y muchos juegos dúo no tienen voz y la experiencia no es muy de aprender español. O sea, no hay mucho texto en español, muchas voces. En estos juegos hay diálogos, hay voces. Se siente que estás aprendiendo, básicamente. Juegos relajantes, cozy, juegos de estar tranqui, no son complicados, no son estresantes. Jugás, ¿ok? Puede jugarlo cualquier persona, son divertidos, son relajantes y están en español. Tenemos... ¿Dónde están? Ok, Stardew Valley, Animal Crossing, New Horizons, Los Sims y Scribblenauts Unlimited. Los Sims, cualquier Sims funciona. Los Sims 1, 2, 3, 4, Náufragos, cualquier Sims funciona. Animal Crossing, en teoría, técnicamente, tiene voces, los personajes hablan, pero los personajes hablan diciendo... No cuenta. Y Stardew Valley es muy cozy. Tiene diálogos, pero en texto. Todos son perfectos para aprender español. Tienen diálogos, interacciones, vocabulario. Son muy buenos. Stardew Valley, no, mi cámara murió. Bueno, Stardew Valley es de tener una granja estilo pixel art. Animal Crossing, de vivir en una isla, ayudar a los habitantes y pagar una hipoteca. Los Sims 4 es tener una vida mejor que tu vida real. Y Scribblenauts, de crear objetos. Crear objetos como Doraemon.
Quiero una escoba. Aparece una escoba. Un dinosaurio. Tengo un video de Scribblenauts en mi canal. Juegos indies. Juegos indies es un subgénero, ¿ok? Lo voy a poner como categoría, pero es más complejo. Es un debate muy complejo en la industria. ¿Qué es un juego indie? Yo puse a Papers, Please, 60 segundos, Dredge, Inscription, Dave the Diver y Do Not Feed the Monkeys. Hay más. Hay muchos más juegos indie. Voy a agregar juegos indie en otra categoría. Estos son juegos indies que recomiendo, que en mi opinión son buenos para aprender español. Papers, Please es un juego de trabajar en una frontera, mirar pasaportes y permitir acceso o denegar. Do Not Feed the Monkeys significa ser un voyeur, literal. 60 segundos es de tomar decisiones en un apocalipsis. Dredge, Dave the Diver, de pescar. Inscription, de cartas. Divertidos y PG. Estoy pensando que tal vez debería hacer una parte 2. Gente, voy a hacer una parte 2 porque hay muchos juegos que puedo recomendar. Divertidos y PG. Tenemos Lego Batman, Lego Star Wars, Skywalker Saga, Donkey Kong Bonanza, Super Mario Odyssey y Kirby y la Forgotten Land. Amigos, quiero decir algo. Primero, Mario Odyssey también funciona el Super Mario, ¿cómo se llama? Universe es Galaxy, perdón, Mario Galaxy. Funciona también, y juegos de este estilo hay varios. En Nintendo especialmente hay varios, ¿ok? Puedo agregar Pokémon Pocopia, no sé, hay un montón. Entonces voy a hacer una parte 2. Mario Odyssey es un juego de plataformas, pero tiene diálogo en español. Kirby, Donkey Kong también. Los Legos están en español, con voces en español y tienen diálogo. Lo interesante de los Marios, por ejemplo, es que son literalmente comprensibles, porque el juego te habla a veces con iconos. Si no recordás algo o un personaje, te pone su cara en el diálogo. Es espectacular y son muy divertidos. O sea, estos juegos son para todos y si tenés hijos, también. Rol de mundo abierto. Un juego de rol es un juego donde tu personaje tiene diferentes tipos de armas. Podés mejorar a tu personaje, editarle partes de su ropa o de sus armas, adquirir habilidades. Y de mundo abierto significa que estás en un mapa grande donde podés moverte libre e ir donde quieras, ¿ok? Este es uno de los mejores géneros para aprender español o
cualquier idioma. Porque tiene una combinación de historia, diálogos, de mucho vocabulario, porque usualmente hay muchos objetos, ítems, mejoras, habilidades y son muy largos. O sea que vas a tener mucho tiempo de jugar. Por ejemplo, Zelda Breath of the Wild o el nuevo Tears of the Kingdom, Ghost of Tsushima, Horizon, Zero Dawn, Forbidden West, Assassin's Creed Shadows, Valhalla también funciona. Origins también. Amigos, este es uno de mis géneros favoritos y hay más juegos de este estilo. Muchos más. Voy a hacer una parte 2. Rol de mundo abierto avanzado. Mismo concepto, el mismo tipo de juego, pero el español y el vocabulario de estos juegos es más difícil. ¿Ok? Tenemos Skyrim, Kingdom Come Deliverance 2 y Cyberpunk. Y también Fallout. Lo voy a agregar. Fallout New Vegas, Fallout 4 también entran en esta categoría. Por ejemplo, Kingdom Come Deliverance 2 y Skyrim son medievales. Tienen vocabulario muy medieval, muy antiguo o muy formal. Cyberpunk tiene muchos acentos diferentes, muchas personas hablando muy rápido de temas que no existen. Fallout New Vegas, lo mismo. Es más antiguo, tiene mucho vocabulario técnico. Entonces, estos los recomiendo porque todos son juegazos, pero el español que se usa acá es más difícil. Mainstream. Juegos muy conocidos, muy buenos y mainstream, ¿ok? Tenemos Resident Evil, aquí dice 2, ¿ok? Pero Resident Evil 2 Remake, 3 Remake, 4 Remake, Resident Evil 7, Resident Evil 8, Resident Evil 9, ¿ok? Y Resident Evil Code Verónica en el futuro. Todos son jugables. Similar a Resident Evil es The Last of Us. Los dos son survival horror. Básicamente son lineales, tienen historia, necesitas disparar, sobrevivir, hacer sigilo a veces, etc. BioShock es un poco similar, pero más viejo. The Last of Us es de zombies. Resident Evil de zombies y zombies muy locos. BioShock es increíble. Death Stranding, ¿ok? Tenemos a Daryl Dixon. Juego de hacer literalmente un DoorDash. Pragmata, juego espacial similar a The Last of Us en gameplay, pero con muchos disparos. Similar a una combinación de The Last of Us, BioShock, pero PG y muy cute. Uncharted, mucha acción, mucha acción. God of War, componentes de rol, de combate y también con mundo
más o menos, no sé, pero God of War. God of War 1, 2 y 3 son aptos español también. God of War Ragnarok también es bueno para aprender español. Olvidé mencionar, ¿ok? The Last of Us 1 y 2, BioShock 1, 2 Infinite, Uncharted todos, God of War ya lo mencioné, Death Stranding 1 y 2, Tomb Raider, The Rise of the Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider y este Tomb Raider son aptos español. Más indies, perdón, me gustan mucho los indies y no sé por qué, pero muchos indies son comprensibles. Creo que muchos indies no tienen voz porque no tienen dinero para pagar actores, entonces hay mucho texto, ¿ok? Tenemos Disco Elysium, mucho diálogo, juego de rol, decisiones y de mucho diálogo. Boom. I'm Not Human, mucho diálogo, juego de decisiones en un apocalipsis. Tenés que decidir si permitís entrar a una persona o no. Slime Rancher, tener un rancho de slimes. Listo. Hades, juego basado en la mitología griega donde sos un hijo de Hades y tenés que escapar del Tártaro y es un roguelike increíble. Una historia, un diálogo, unos personajes increíbles. Signalis, juego de survival horror que yo personalmente no jugué todavía, pero voy a jugar. Stray, sos un gato. Project Zomboid, juego complicado, juego de nicho, pero probablemente el mejor juego de survival de zombies de la historia. Blasphemous, una especie de Metroidvania desarrollado por españoles. Super cool. Viejo, pero... ¡Uy! Un momento. Viejo, pero que es muy bueno y es muy bueno para practicar español. Para los nostálgicos, ¿ok? Pokémon Rojo Fuego, Verde Hoja, Pokémon Zafiro, Pokémon Amarillo. Todos los Pokémon tienen doblaje en español. Increíble. Final Fantasy 9, 8 y 7 y 6 para atrás. El Final Fantasy 10 tiene voces en inglés, ¿ok? Y el 15 también. El 16 está en español. Grim Fandango y Monkey Island son dos juegos tipo point and click donde tenés que... Muy juego de computadora vieja, ¿no? Esto es literalmente muy old school. Juegos point and click donde haces literalmente point and click. Todos los juegos point and click, la verdad, creo que son bastante comprensibles. Hay bastantes. Por ejemplo, yo jugué al No tengo boca y necesito gritar. También está en español. Excelente. Ocarina of Time, Majora's Mask. Necesito decir que son juegazos. Están en español y no tienen voces. Medieval está en español. Y Harry Potter también. Muchos juegos de películas están en español por alguna razón. Muchos juegos de Disney
antiguos están en español. Medieval lo puse acá porque es uno de mis juegos favoritos. Nightmare Creatures lo voy a buscar. No está en español. Bueno, está en español, pero tiene diálogos en inglés. Mierda. Quiero sufrir. Masoquismo. Juegos muy difíciles donde no sé si vas a aprender mucho español, honestamente, porque vas a morir muchas veces y la mayoría del tiempo vas a estar caminando hacia el boss o al mismo lugar, respawneando, pero están en español y me gustan. Sekiro, Bloodborne y Demon Souls son muy conocidos. From Software, son Souls, juegos de morir, literal, juegos muy difíciles. Celeste, juego de plataformas, está en español, muy lindo y con un mensaje muy profundo. Ori y el bosque blind, ciego, y el 2 son Metroidvanias preciosos. Probablemente uno de los juegos más preciosos de todos. Y muy difícil también. Hollow Knight Silksong, igual. Metroidvania, probablemente los mejores Metroidvanias de todos. Y son muy difíciles. Amigos, voy a hacer una parte 2. Necesito hacer una parte 2.